Vale, pues quiero comentaros sobre el tema de cuándo actualizar un PC. Imagínate que tienes un PC de hace 2-3 años, con componentes que en su época eran de gama media y tal, y dices, vale, no sé cuándo debería actualizar mis componentes, no sé cuándo debería actualizar mi PC. Yo hace poco hice un cambio completo de PC y quería explicaros cuándo yo haría cambios dependiendo de cada componente, y luego al final os quiero comentar cuándo yo haría el cambio. Digamos, por ejemplo, tengo este PC y necesito algo completamente nuevo, no puedo aprovechar absolutamente nada de lo que tengo. Quiero empezar por el procesador. ¿Cuándo debería cambiar un procesador? Es muy sencillo. Un procesador debe ser cambiado, yo diría, en dos momentos. Uno, si de repente falla. Si estás jugando y de repente el PC crashea y luego no enciende y se ve que es por culpa del procesador, entonces ahí pues evidentemente toca hacer un cambio de procesador. ¿Qué pasa? Imaginemos que es un PC de hace 4 años, que estás en el LGA 1200 y claro, por ejemplo, tienes un 10400F y se rompe y dices, bueno, pues ya que se me ha roto mi 10400F, voy a gastar un dinero en un, por ejemplo, 11700K, que si, por ejemplo, si vemos el precio aquí de un 11700K vale 300 euros. ¿Vas a gastar 300 euros en un 11700K? Pues no, no lo vas a hacer. No considero que sea una buena elección. Ahí realmente te interesa hacer un cambio de plataforma. Ya sería decir, vale, estaba en LGA 1200, se ha muerto mi procesador, necesito un procesador nuevo, pues mira, LGA 1200 ya no me interesa, entonces voy a hacer un cambio y voy a pasar a LGA 1700 con una nueva placa y con un nuevo procesador. Ese sería el primer caso de se ha jodido el procesador, toca cambiarlo. Si, por ejemplo, si fuera un procesador de LGA 1700, pues lo cambias, ¿vale? Porque están a buen precio y tal. Pero si es un procesador ya más antiguo, entonces yo ya recomendaría hacer el cambio de plataforma. Y luego el segundo caso sería, por ejemplo, tengo un 12400F, quiero empezar a hacer edición de vídeo bastante intensa, necesito potencia de renderizado y el 12400F no me da, no cumple con mis expectativas. Entonces ahí sí que es un buen momento para hacer el cambio de procesador. Cuando ya un componente tuyo no cumple con las expectativas que necesitas, entonces ahí toca hacer el cambio. Y esto va relacionado con el cooler del procesador. Cuando toca hacer un cambio del cooler. Si es una líquida, pues pueden haber varios problemas, que se rompa la bomba, que se evapore el líquido, que ya no enfríe como antes. Puede haber diferentes motivos por los que te toque cambiar una líquida. Sin embargo, un disipador por aire, ¿vale? Imaginemos, como en el caso anterior, teníamos un 12400F y queremos hacer edición de vídeo muy potente y necesitamos un 14700K. Si con el 12400F tenía un Deepcool AK400, para el 14700K no lo recomiendo tanto. Va a llegar a los picos de temperatura súper rápido. Entonces ahí sí que haría el cambio de cooler. El cambio de cooler, si es una líquida, hay que hacerlo cuando ya no rinde como debería. O porque se ha roto la bomba, se ha evaporado el líquido y ya no enfría como antes. Entonces ahí sí que te interesa hacer el cambio de cooler. Pero si tienes un disipador por aire, por ejemplo, tengo el 12400F con un Thermalright Peerless Assassin, un Thermalright Phantom Spirit 120. Este disipador con el 14700K lo puede aguantar. No tendrá las temperaturas súper frescas, pero al menos lo vas a poder utilizar con buena potencia sin mucho problema. El cambio del cooler yo lo haría sobre todo si tienes un cooler más básico y te quieres comprar un procesador más potente y necesitas una capacidad de refrigeración superior. Luego el siguiente apartado sería placa base. ¿Cuándo tocaría cambiar una placa base? Sinceramente, yo creo que al final, si estás en una plataforma, por ejemplo, estás en LGA 1700, el cambio de placa base yo solo lo haría cuando quieras saltar a una plataforma nueva. Por ejemplo, yo hace 4 años tenía un PC con LGA 1200, quise cambiar de plataforma, me cambié el PC completo, pero al final hice un cambio de placa base, no mantuve la placa base que tenía antes. Entonces al final yo creo que es ahí donde renta hacer el cambio de placa base, cuando ya quieres saltar a una plataforma nueva. Yo qué sé, estoy en LGA 1200 y quiero saltar a AM5, pues entonces ahí toca hacer el cambio de placa base. Yo no cambiaría de placa base dentro del mismo chipset o dentro del mismo socket, no creo que tenga mucho sentido, a no ser que la placa se rompa, evidentemente. Pero vamos, yo creo que dentro del mismo chipset o socket no tiene mucho sentido. Yo solo cambiaría la placa cuando tocara saltar a una nueva plataforma. Lo siguiente, la memoria. Sinceramente, memoria, yo creo que lo único que interesa de la memoria es ampliar memoria. Porque, por ejemplo, cambiar de placa base por una DDR4 a por una DDR5 dentro del mismo socket o chipset no tiene sentido. Sobre todo hoy en día en gaming no hay diferencia apenas entre DDR4 o DDR5. Entonces, el tema de la memoria, ¿cuándo te interesa aumentar memoria? Por ejemplo, imagínate que tienes 8 GB en un ordenador que es más antiguo. Pues ostras, tal vez sí que interesa comprarte 2 módulos más de 8 GB para tener un total de 16. O digamos, tienes 16 GB y quieres empezar a hacer edición de vídeo en 1440p y necesitas más memoria RAM. Entonces ahí sí que te recomiendo comprar otro kit igual que el que ya tenías en el PC. Por ejemplo, yo tengo la G-Skill, la Trident Z RGB de DR5, pues si quisiera ampliar mi RAM, compraría el mismo kit con la misma frecuencia y con
la misma latencia. El kit tiene que ser exactamente igual para evitar problemas con la compatibilidad de la RAM, ¿vale? Entonces, sinceramente, ¿cuándo toca actualizar memoria? Cuando te interese ampliar por el motivo que sea, si quieres hacer edición de vídeo, sobre todo. Lo siguiente, el almacenamiento. Pues yo creo que lo del almacenamiento es muy sencillo. Si tienes un SSD SATA y dices, ostras, siento que el sistema carga demasiado lento, necesito algo más rápido, pues entonces ahí sí que te interesa comprar un M.2 y dices, vale, pego el salto al M.2, veré que es un disco 8 o 10 veces más rápido y voy a notar muchísima diferencia. Eso sería uno de los casos en los que yo actualizaría el almacenamiento. O por ejemplo, también muy sencillo, si tienes un M.2 de 500 GB y necesitas más espacio, pues ahí no te queda otra que comprar otro almacenamiento. Lo que pasa que aquí, si tienes un almacenamiento secundario, entonces ya no tiene que ser sí o sí un M.2. Por ejemplo, si tienes un M.2 de 500 GB, pues puedes tener el sistema operativo y algunas aplicaciones de las más importantes, y después te puedes comprar un SSD SATA de 2 TB, por ejemplo, para ahí almacenar pues todo lo que sean datos, juegos y demás, ¿vale? Y yo creo que ahí serían los únicos motivos por los que te interesa aumentar el tema del almacenamiento. Lo siguiente, la tarjeta gráfica. Pues la tarjeta gráfica, pues yo creo que más o menos lo mismo del procesador. Uno de los casos, que es que de repente falla. Hace 4 años tenía un PC con una GTX 760, estaba viendo un vídeo y de repente la gráfica hizo ¡puf! Y petó. Tenía 4 años de uso de esa gráfica y la gráfica petó. Pues ahí no me quedó otra que comprarme. Al final me compré otro PC por lo mismo, por lo de actualizar la plataforma y demás. Pero sí, ahí tocó pues actualizar la gráfica. Por ejemplo, yo ahora tengo una 4070 Super, por lo que sea, la gráfica se rompe, tengo garantía y todo eso y demás. Ahí sí que toca hacer el cambio de la gráfica. Y luego, ¿cuál sería el segundo motivo por el que actualizo una gráfica? Pues supongamos que dentro de 3 años mi 4070 Super se queda corta para lo que yo quiero hacer. Pues entonces ahí sí que me interesaría actualizar la gráfica. Por ejemplo, supongamos que tengo una 3060 o una RX 6600 y digo, vale, juego en 1080p, pero quiero dar el salto a 1440p. Pues entonces ahí sí que me interesa cambiar la gráfica, porque claro, tal vez la RX 6600 se queda bastante corta para la resolución y los juegos a los que quiero jugar. Entonces ahí es cuando sí que te interesa hacer un cambio de GPU, porque a lo que tú quieres jugar y a la resolución a la que quieres jugar, con la tarjeta gráfica que tienes ahora, pues no te da el rendimiento suficiente para jugar de una manera fluida. Luego, realmente el gabinete, sinceramente, como no sea por temas de flujo de aire, sinceramente no sé en qué momento te interesa cambiar solo el gabinete. Al final, traspasar todos los componentes de un gabinete a otro, no lo acabo de ver 100%. No sé qué, si tienes un gabinete de estos que es una caja, que no entra aire por ningún sitio, pero dentro tienes un PC que más o menos el rendimiento es bueno, pues ostras, tal vez sí que te interesa cambiar el gabinete y trasladar tu PC de un gabinete a otro para obtener un flujo de aire mucho mejor. Pero sinceramente el tema de gabinete no sé hasta qué punto renta en otras casuísticas. Luego, fuente de alimentación. ¿Cuándo interesa cambiar una fuente de alimentación? La fuente de alimentación debería ser o es uno de los componentes que más dura dentro de un PC. Debería ser uno de los componentes más fiable, que no se debería romper y que debería durar muchísimos años. Entonces, mucha gente lo que hace para no tener que cambiar de fuente de alimentación es ir a por fuentes de alimentación con una potencia superior, haciendo una inversión superior, teniendo en cuenta eso, para de cara a futuro, si actualiza el PC, pues ya tener ese margen asumido en el caso de que los nuevos componentes consuman más, para no tener que hacer un cambio de fuente de alimentación. Entonces ahí sí que sale rentable coger una fuente más potente desde el inicio. Pero por ejemplo, tenemos un PC con un presupuesto sencillo, 12400F más 4060 o más la RX 7600. Pues con estos PCs una fuente de alimentación de 550 o 650 vatios ya va a ser suficiente. Entonces, supongamos que yo tengo estos componentes y de repente quiero actualizar a un 13600K más una 4070 Super, como yo tengo. Entonces ahí sí que sería bastante interesante tener como mínimo una fuente de alimentación de 750 vatios, porque tal vez 550 o 650 se puede quedar un poco corto. Entonces ahí sí que te interesa hacer el cambio de fuente de alimentación, sobre todo porque te quedas corto en lo que es la potencia. Luego el último caso pues ya sería si se te muere la fuente de alimentación por lo que sea, pues entonces ahí pues toca hacer el cambio. Entonces lo suyo siempre es hacer una inversión en una fuente de alimentación de calidad, que en la descripción tenéis la tier list de Cultist donde se muestra de tier C para arriba son las fuentes de alimentación que yo recomendaría comprar. Y luego por último, que también es bastante importante, es el tema del monitor. ¿Cuándo interesa actualizar un monitor? Yo sinceramente 1080p es suficiente para un PC gaming sencillo, es suficiente, 1080p se ve bien, pero es que 1440p se nota mucha diferencia. Yo desde que hice la actualización de 1080p a 1440p ha sido la noche y el día. Yo personalmente he notado muchísima diferencia, disfruto muchísimo más de los juegos, se ve con una calidad gráfica increíble y es una pasada. A mí por lo menos me gusta muchísimo 1440p. Jugar en 4K todavía no lo he probado, primero porque los monitores son bastante más caros,
tampoco conozco a nadie que tenga un monitor 4K para probarlo, pero sé que si lo probara, al final la cantidad de píxeles que hay en un monitor 4K respecto a 1440p es muchísimo mayor, la imagen se debe ver muchísimo más nítida. Ya por ejemplo, en una tele de 70 pulgadas ya pones un vídeo en 4K y ya se ve increíble, pues no me quiero imaginar en un monitor de 27 o de 32 pulgadas. Sé que se debe ver increíble, por lo que el salto de 1440p a 4K también tiene que ser impresionante. Si vosotros lo habéis hecho, dejadme en los comentarios y comentadme la experiencia. Pero vamos, si ya el cambio de 1080p a 1440p ya para mí fue un salto increíble, de 1440p a 4K también lo tiene que ser. Y yo es un salto que recomiendo hacer. Si tienes unos componentes más antiguos y tal, pues tal vez tu PC no da para 1440p, pero si te vas a comprar un PC nuevo, desde mi punto de vista siempre intentaría tirar a poder jugar o al menos tener la posibilidad de en un futuro jugar a 1440p. Puedes comprarte el PC, aguantar con tu monitor 1080p, poder ahorrar un poquito más y por 200 euros hay monitores 1440p que están muy bien. IPS con buena tasa de refresco y con una calidad de imagen muy buena. Y sinceramente, yo creo que de todo este listado que hay más, al final los periféricos sobre todo, yo al final los periféricos que tengo, por ejemplo, yo tengo este ratón, el G305, es un ratón inalámbrico, sencillo, me va súper bien y no necesito nada más potente. Al final es lo que a mí me sirve y ya está perfecto. Lo de teclado, pues ahora mismo tengo este teclado, el G915 TKL, y es un teclado que personalmente, desde que lo tengo hace más o menos unos pocos días, es un teclado que va de maravilla y al final los periféricos al final también es muy subjetivo. ¿Cuándo debo actualizar un periférico? Pues cuando quieras tener una experiencia mejor. Yo tenía un teclado de hace 3 años, quería una experiencia mejor, pues me cambié el teclado. El ratón, tenía un ratón por cable, quería un ratón inalámbrico, pues hice el cambio. Al final siempre tiene que cumplir con lo que tú necesitas y con lo que tú quieres. Pero al final yo creo que de componentes de ordenador, creo que no me he dejado nada. Y ya para terminar, una vez ya hemos comentado todos los componentes cuando yo los actualizaría, ahora quiero hablar sobre cuándo haría una actualización completa del PC. Digamos, lo que hice yo en mi caso, tenía un 10400F más una 2060 Super y dije, vale, necesito otros objetivos y necesito actualizar todo el PC. Y dije, vale, quiero empezar con mi canal de YouTube, por lo que quiero empezar a hacer directos, quiero empezar a grabar, quiero hacer edición de vídeo con DaVinci Resolve, quiero hacerlo en 1440p y ya que actualizo a 1440p, pues quiero una tarjeta gráfica mucho más potente. Entonces, claro, como tenía un 10400F, pues no iba a hacer una inversión en un procesador más potente de LGA 1200 porque consideraba que era tirar el dinero. Tarjeta gráfica, la 2060 Super para jugar a shooters y tal iba bastante bien, o sea, la gráfica ya era perfecta para jugar en 1440p a shooters, pero para demás juegos pues necesitaba una experiencia de juego más fluida. Entonces, claro, también necesitaba actualizar la tarjeta gráfica. Ya, si necesitaba cambiar procesador, como cambiar el procesador, también necesitaba cambiar el cooler. Como cambiar el procesador, necesitaba cambiar también la placa base. Ya también necesitaba cambiar la tarjeta gráfica. Entonces, claro, como cambiaba todo esto, tenía componentes más potentes, por lo que también tenía que actualizar mi fuente de alimentación. Estaba cambiando todos los componentes. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuándo renta hacer una actualización completa de un PC? Es cuando tu PC funciona bien, es decir, tu PC funciona, pero ya no te da lo que tú necesitas y además teniendo en cuenta que casi todos los componentes o todos los componentes son de generaciones pasadas, por lo que no tiene sentido hacer ninguna de las actualizaciones que hemos comentado anteriormente. Si tienes todos los componentes de todo esto de aquí que son de generaciones antiguas, no te interesa hacer actualizaciones. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, el 11700K, por ejemplo, era carísimo y realmente no vale la pena. Entonces es ahí cuando yo considero que sí que vale la pena hacer un cambio completo del PC. Es cuando tu PC ya tiene 3 o 4 años, necesitas una experiencia de juego mucho más fluida o quieres buscar una experiencia en renderizado o en streaming o en edición de vídeo, lo que sea, mucho más fluida y rápida. Entonces ahí dices, vale, necesito algo completamente nuevo. Si no, sinceramente, yo creo que interesa más cambiar pieza por pieza. Al final, por ejemplo, yo tengo una 4070 Super. Si en un futuro quiero jugar a 4K, no hace falta que cambie mi 13600K y tampoco mi fuente de alimentación, porque ya tengo una de 750 vatios. Con que cambie la gráfica a una más potente, que sea también eficiente energéticamente, pues no va a haber ningún tipo de problema. Pero vamos, yo creo que al final el cambio completo del PC es cuando dices, vale, mi PC funciona bien. A ver, si el PC se ha muerto, pues entonces, claro, ahí sí que te interesa comprar un PC completamente nuevo. Si rollo, si tienes todos los componentes antiguos, te falla el procesador o la placa madre o la tarjeta gráfica y tampoco te quieres poner a indagar qué es lo que ha fallado, pues entonces dices, mira, paso, me compro un ordenador completamente nuevo y ya está. Entonces, al final, yo creo que el resumen sería el cambiar un PC completamente, es decir, vale, tengo todo este PC, no aprovecho
absolutamente nada y me lo compro todo completamente nuevo. Yo creo que solo te interesa cuando el PC que ya tenías de hace 3 o 4 años ya ha fallecido, está como, vale, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. O cuando ya el PC funciona, pero no cumple con las expectativas que tú necesitas, si necesitas hacer algo de mayor nivel. Si vosotros creéis que hay algo más importante que también se deba tener en cuenta, dejádmelo en los comentarios. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.